crisis muy amplias, crisis económicas, crisis políticas, crisis de gobernanza también, que eso es muy complicado, con ataques al sistema multilateralismo, con ataques al sistema de Naciones Unidas inclusive, y por supuesto, nosotras las feministas hemos vivido un histórico proceso de ataques a nuestros derechos y a los derechos de las mujeres en toda su diversidad. O sea, es en el contexto de crisis lo que los gobiernos hablaron mucho en Sevilla es que solamente el hito de tener un acuerdo aprobado fue súper bueno. Sí, ok, porque es muy difícil el sistema de negociación, pero no podemos dejar de hacer la crítica y decir que ese es un acuerdo muy insuficiente, y principalmente frente a los retos que tenemos. O sea, debería ser al revés, ¿no? Y lo que hemos hecho realmente es hacer muchas denuncias, inclusive un punto que a nosotras desde la sociedad civil importa mucho es la baja densidad de participación y democracia que tuvo esa conferencia, la dificultad de la sociedad civil de participar en los procesos, desde la entrada física en la conferencia hasta los procesos de negociación, así también como un cambio estructural en la mirada de la cooperación internacional, que para nosotras es un punto extremadamente importante porque si cambió la prioridad de nuestras agendas, de nuestros temas, de avanzar con un proceso civilizatorio, con un crecimiento también exponencial de inversión para las guerras, para las defensas, para para la manutención propiamente dicha también de un status quo que nos permea toda la negociación y los logros que tuvimos para Sevilla. Entonces, por causa de esas situaciones, por causa de esa tensión, las mujeres levantaron una bandera roja e hicieron hincapié y ahora están con una campaña que se llama Bandera Roja, donde la idea es en los espacios internacionales, mira Verónica Brown como está acá toda en rojo en nuestra pantalla, yo también, Sandra también, estamos todos con rojo para decir que Juliana con su copita, que es nuestra red line. O sea que no podemos dejar avanzar la situación como está y que para nosotros esa situación, ese contexto entero de crisis, de múltiples crisis y de múltiple ausencia de respuestas adecuadas, no puede seguir más. Entonces, es en ese contexto que nosotros fuimos a Sevilla. Lo difícil no fue las temperaturas de Sevilla de casi 50 grados, lo difícil fue realmente no encontrar en Sevilla la voluntad política y lo esfuerzo desde nuestros países para tener las respuestas que necesitamos desde una mirada de promoción de derechos, que es lo que identifica y caracteriza la mirada feminista, y no solamente los derechos de las mujeres, pero los derechos de todas las personas y que hacen avanzar los derechos en la sociedad. Entonces, con eso les quería dar las bienvenidas a esta sesión, decir que es un gusto estar con ustedes acá participando. Y quería invitar ya a nuestra querida Sandra Castañeda, que es también la Res Malac, es cofacilitadora del mecanismo de la sociedad civil de la CEPAL y coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas de Salud. Y en ese sentido, decir también que para el proceso de seguimiento de Sevilla, como está Women's Measure Group en esa agenda, es muy importante el fortalecimiento de ese debate a ser liderado en nuestra región por el mecanismo de la sociedad civil que está en CEPAL. Hace todo sentido que esas dos instancias estén completamente vinculadas. Y Sandra, es un gusto tener usted acá con nosotros, por supuesto, y para nos analizar un poco en tu perspectiva, cuál tu lectura y cuáles son los retos y desafíos, también oportunidades que tú encuentras a partir de esa experiencia de Muchas gracias, Alejandra. Alessandra, gracias. Quiero agradecer también, ¿me escuchan?
Ok. Sí, Bueno, quiero agradecer a Gestos, a IPPF, ACRO y al Women's Major Group por convocar este espacio que nos permite hacer análisis con enfoque de género y darle seguimiento a esta propuesta y especialmente a Julia que se ha encargado como punto focal del grupo de mujeres del mecanismo de articular este espacio y de juntarnos a todas para que estemos esta tarde de hoy acá juntas. Yo quiero referirme a tres cosas. La primera, la participación, hablar sobre la participación de las mujeres, de las feministas en este espacio. Me gustaría hablar sobre las actorías, los actores que encontramos en este escenario y por último, hablar de las estrategias que se han venido conversando y hablando desde los movimientos feministas de América Latina y el Caribe. En primer lugar, yo siento que la participación del movimiento feminista en este espacio, como bien lo decía Alessandra, no es nuevo, no ha sido masivo durante muchos años. Yo vengo escuchando a Alessandra en todas las reuniones diciendo no hay que perder de vista el financiamiento, no hay que perder de vista el tema de la estructura financiera, de la tributación, de los esquemas regresivos. Bueno, y cuando ella empezaba a hablar de eso, hace muchos años era como que nos estaba hablando un poco en chino y muchas de nosotras decíamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver los sistemas tributarios y qué tiene que ver la arquitectura financiera con los derechos de las mujeres? Yo creo que em, de tanto va el cántaro al río hasta que ya caímos en cuenta que efectivamente es importante y que en esta nueva estructura o en este proceso de reestructuración las mujeres tenemos mucho que decir y que de no estar en este proceso es probable que los cambios que se den sean cambios que vuelvan a ser profundamente desiguales, que subordinen y que discriminen a las mujeres. Y es a pesar de que las mujeres han estado o algunas han estado en todo este proceso, no es tan notorio ni es tan evidente esa participación. Entendemos y sabemos quienes hicimos seguimiento de alguna manera de esto, que las feministas estuvieron en los comités preparatorios, en todas las prepcoms y las reuniones que se hicieron en Nueva York de cara a la preparación de la agenda de la conferencia de Sevilla, que estuvieron apoyando las negociaciones intergubernamentales, que estuvieron dentro del mecanismo de sociedad civil de la agenda de financiamiento y que lograron construir un grupo de trabajo feminista para ello, que el grupo mayor de mujeres también participó de manera activa, no solamente en la preparación en la organización del foro feminista, sino en toda la negociación de la agenda. Pero también es cierto que eh, fue un esfuerzo muy grande que tuvieron que hacer las feministas para lograr eso y que todavía no es tan visible el nivel de inserción, el nivel de reconocimiento y el nivel de legitimidad y de representatividad. Todavía escuchamos a muchas mujeres diciendo, yo no estaba en este tema, en el tema de financiamiento, pero me metí. Yo no estaba dentro de este mecanismo, pero me metí. ¿Qué quiere decir? Que mucha de la inclusión que se hizo de las mujeres y de las organizaciones feministas se ha venido haciendo sobre la marcha y no desde una decisión política de base por parte de los mecanismos y de las estructuras que impulsan la agenda. Así que em, creemos que el tema de género, que originalmente en los primeros documentos que vimos, el tema de género no aparecía entre los ejes de los que se hablaba, el tema de género ni el tema climático aparecía, ese vino a aparecer en un documento posterior porque aparecía como metido dentro del capítulo este de los ejes sistémicos pero que luego después de mucho trabajo y después de mucho, de mucha incidencia por parte de las mujeres, pues se incluyó tanto el tema de las mujeres como el tema del cambio climático. Y creo que lo mismo pasó con el tema del foro feminista y la inclusión del grupo y la creación del grupo del grupo de trabajo feminista que se creó. Así que el tema de la participación, es cierto que se hizo mucho esfuerzo, es cierto que las mujeres lograron, las feministas lograron abrirse un espacio, pero me parece que todavía hay
temas pendientes ahí sobre cómo avanzar en más inserción, más reconocimiento y más representatividad. El segundo tema es el tema de las actorías, porque lo que vimos en Sevilla, yo creo que nos muestra una nueva, digamos, nos debe llevar a hacer un análisis nuevo sobre cuáles son los actores. Ese análisis binario que hemos hecho tradicionalmente de los actores que son de izquierda y derecha o que son progresistas o antiderechos, creo que es un debate que hoy se está quedando corto y que más nos debería llevar a tratar de identificar cuáles son los rasgos y las características de este nuevo actor. Un nuevo actor que no corresponde a ninguna de las descripciones, ninguna de las categorizaciones que hemos hecho en el pasado. Eh, que no responde a una lógica política, que no responde a una lógica diplomática, que es de lo que se compone y cómo se componen los espacios de la multilateralidad. Un espacio, unos actores que no basan sus decisiones en la evidencia ni en los datos, que construyen sus posicionamientos basados en el fundamentalismo y la interpretación exegética de sus propios textos y de sus propias construcciones y sus propias narrativas, sin reconocer factores culturales, sociológicos o contextos políticos. Podría decirse que un actor igual al chiismo islámico o a los sectores más fundamentalistas que conocemos, digamos, de las religiones integristas. Hemos visto también en Sevilla que hay un actor que ha logrado construir una narrativa a partir de la utilización de los principios y las instituciones democráticas según su propia conveniencia. Eso lo venimos viendo hace tiempo. Lo vimos cuando se apropiaron del concepto de la vida, lo vimos cuando se apropian del concepto de la seguridad. Ahora, más recientemente, lo vimos como que se apropian del concepto de la libertad, como fue el caso de Milei, digamos, de la estructura de la campaña de Milei. Y por último, lo más reciente y que vimos muy fortalecido en Sevilla es la apropiación del concepto de soberanía. Digamos que básicamente lo que estamos viendo es la posibilidad de cerrar fronteras para desconocer el multilateralismo y al desconocer el multilateralismo, pues desconocemos los instrumentos, las herramientas y los compromisos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Finalmente, hay que decir que este es un actor que no es puramente político, que no es puramente religioso, que no es que es una mezcla y que que es un híbrido entre sectores privados, organizaciones sociales, organizaciones filantrópicas, organizaciones basadas en la fe, que además eso hace que sea multiforme y que a su entorno haya una opacidad que nos impide identificar sus posicionamientos y nos permite identificar si para nuestros temas son o no son aliados u opositores, porque tiene, precisamente como son multiformes, pues tienen mucha flexibilidad y mucha posibilidad de inserción en distintos ámbitos. Esos actores que conocíamos, que también se movían entre parámetros muy binarios, como un posicionamiento por ejemplo, sobre la intervención del Estado en la economía. Y ahí veíamos una China comunista o unos Estados Unidos capitalista y veíamos unos posicionamientos. Hoy en día ese nuevo actor no se mueve en ninguno de esos dos, no necesariamente. Ese nuevo actor antiderechos, ese nuevo actor que se opone a los derechos de las mujeres puede estar a favor o en contra de la intervención del Estado en la economía, eso no importa. Puede tener un enfoque nacionalista o no tenerlo, puede tener una posición migratoria a favor de la migración o no tenerla, puede estar a favor de una agenda valórica, tradicional y basada en la fe o no. Incluso puede ser laica, incluso puede ser atea. Finalmente puede ser un liderazgo autoritario, puede ser un liderazgo que crea en la participación ciudadana. Hoy no se mueven dentro de esos elementos binarios que fue donde nos formamos políticamente y lo que le da pie al Estado, a la concepción moderna del Estado. Es un actor que va independiente, que construye
su propia realidad y que difieren unos de otros y que solamente se identifican en la necesidad de continuar subordinando a las mujeres y a las personas y discriminando a las personas de la diversidad sexual. Es así como vemos actores tan variados y nuevos con esos posicionamientos que hoy no comprendemos, como el de la Unión Europea, que ya hoy no puede asumir una posición a favor de los derechos de las mujeres porque adentro tiene países ultra o neofascistas como Hungría, como Austria, como Italia. Vemos unos Estados Unidos que ya no tiene consistencia, tiene solamente un discurso antiderechos, o incluso dentro de nuestra región latinoamericana como Argentina o El Salvador. Así que esto yo creo que nos lleva también a nosotras a pensar en nuevas estrategias sobre todo, sobre cómo obtención de recursos, sobre cómo incidir en esa nueva arquitectura financiera global, cómo evitar que la igualdad de género quede nuevamente subordinado a los intereses macroeconómicos y termine siendo un discurso vacío. Ya para resumir, yo creo que las estrategias, eh, o sea, por pasar por encima algunos temas. Uno, la importancia de integrar nuestros temas políticos, los temas de los movimientos feministas y especialmente de los derechos sexuales y derechos reproductivos, integrarlos en la agenda financiera, en esta nueva agenda financiera, porque sabemos que la geopolítica está cambiando y que se están incorporando nuevos enfoques, nuevas alianzas financieras. Los BRICS va a traer unos nuevos debates y unas nuevas posibilidades en las que nosotras tenemos la posibilidad o tenemos la oportunidad de intervenir y de hacer incidencia para lograr que digamos, el diseño de políticas más inclusivas. Segundo, creo que tenemos la oportunidad de crear una estrategia que nos permita la inclusión de temas que son centrales para la sostenibilidad de la vida, como es el tema de los cuidados, y que esta vez no lo veamos como un asunto de política pública, como un asunto menor, sino que lo podamos ver como un asunto de Estado, un tema estructural, que tenga sus políticas, que tenga sus presupuestos, que tenga sus propios enfoques y que sea capaz de tener una mirada integradora e interseccional que incluya el género, la clase, la migración. Em, Tercero, el multilateralismo. Y el multilateralismo, digamos, una nueva mirada, quizás aprovechar esta crisis que vive hoy el multilateralismo para dar una nueva mirada. La fragmentación, la excesiva compartimentación de la agenda de la multilateralidad nos ha llevado también a una debacle. Y es que no damos abasto, no somos capaces de abordar la multiplicidad de agendas que hay de derechos sexuales y derechos reproductivos, de las mujeres, del VIH, del desarrollo sostenible, de población y desarrollo, de financiamiento, de migraciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ese mismo multilateralismo que lo vimos o que lo construimos tanto desde esa mirada tan regional de las latinoamericanas, de las africanas, de las asiáticas, hoy quizás debamos aprovechar esta coyuntura para pensar en una integralidad tanto de las agendas, de la construcción de ejes articuladores de todas esas agendas, que nos permita construir posicionamientos más firmes que vayan atravesando todas las agendas y no tengamos que ir construyendo un discurso diferente para cada uno, con un mecanismo diferente, con unos procedimientos distintos, y que además tenga una mirada desde el sur global y no solamente desde las regiones, porque eso sabemos que en términos financieros y en términos logísticos se ha convertido en algo imposible. Y por último, el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hoy tenemos la enorme posibilidad, el tema de los cuidados y la centralidad que está teniendo el tema de los cuidados, hoy nos va a permitir eh, fortalecer nuestra agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo ahora, hablando con unas compañeras, les decía que el tango dice que 20 años no es nada. Bueno, hablando en clave feminista, tendríamos que decir 50 años no es nada y que tenemos que seguir avanzando en esa agenda para tratar de usar la agenda de cuidados que hoy se vuelve integral y que va a ser transversal a todas las agendas porque está en la agenda de Beijing, porque está en la agenda de financiamiento, porque está en la agenda de población y desarrollo, hoy nos puede permitir meter el tema estratégicamente, el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos y ser capaces de darle un nuevo aire a ese tema que hoy tenemos tan desgastado.
Em, Quizás el tema, podríamos decir que en términos de salud y derechos sexuales y derechos reproductivos es ahora o nunca. Tratar de luchar para un acceso sin trabas de la salud sexual y la salud reproductiva y de los derechos en todas las estrategias y los marcos de financiamiento, lograr mayor financiamiento para estos temas, el reconocimiento de la salud sexual y la salud reproductiva y los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte integral de la cobertura sanitaria, de la cobertura universal en salud y que haga parte de las estrategias de financiamiento de la salud. Así que estamos frente a esta oportunidad. La agenda de financiamiento nos abre una gran oportunidad de una transformación del mundo con una mirada más decolonial, una mirada más antirracista, más antimachista, una mirada digamos, de transformación desde las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Súper, súper. Especialmente porque también nos trae lo grande es la gran posibilidad que encontramos de una manera más sencilla la brecha que nos da esa oportunidad que tenemos ahora, que es la discusión de economía de cuidado. El tema de cuidado ha sido tratado por nosotras y particularmente por IPPF desde el año pasado. Estamos haciendo una serie de webinarios de preparación también de información porque sabiendo que nuestros temas directamente como derechos sexuales y reproductivos no serían incluidos en esta conferencia, encontramos que tal vez la mayor transformación que podamos juntas como movimiento feministas intentar avanzar ahora es en la relación de cuidado. O sea, si cambiamos la relación de cuidado, cambiamos todo en la sociedad y nos abre la posibilidad de las mujeres de estar en afuera, nos abre las posibilidades de y cambia incluso toda la estructura económica porque lo impacto, ya tenemos datos mostrando eso, el impacto en PIB es inmenso y me parece que esa fue una súper buena introducción justamente para traer la segunda presentación que es de Juliana César, que es coordinadora de políticas internacionales de comunicación y de advocacy en Gestos y que está también hace algunos meses ya haciendo ese hincapié de la importancia de ese tema para la transformación feminista que necesitamos hacer acontecer, entendiendo que no tenemos compañeras 50 años por la frente. Y antes de los cambios climáticos tenemos que correr y ser más rápidas en la presión. Juliana, sin ninguna presión, tienes la palabra. Gracias. Sí, no tenemos 50 años, pero el tiempo toma. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hablar después de Sandra? Sí, porque estamos totalmente de acuerdo, no sé lo que voy a presentar. Pero entonces me voy a agregar exactamente que en Sevilla y ahora en los últimos procesos tenemos esta cuestión que finalmente tenemos los movimientos de mujeres, movimientos feministas definitivamente involucrados entonces en el proceso de financiación para el desarrollo. Como estoy en gestos, no estuve todo el tiempo involucrada en estas cuestiones, pero tengo, y como ustedes saben, como mencionó Sandra, que muchas veces era solamente una de las pocas organizaciones que habían la conexión entre las cuestiones de género, las cuestiones de mujeres, de financiación, que era siempre un tema muy recluso, no muy atractivo también para muchos de nosotros. Era muy alejado muchas veces del trabajo que hacemos en los territorios. Pero ahora se ve, es todas las comprendieron, lo creo, que no es posible trabajar los temas y que en este escenario de erosión del multilateralismo y que todas las cuestiones del sistema multilateral que está en una condición y no tenemos o la plata oficial, que sabemos que hay plata, pero los presupuestos no están en nuestras agendas, la única manera de garantizar algo se va a hacer en las discusiones de FFD. Entonces, necesitamos de algo que se reconozca formalmente compromisos y que tengamos presupuestos y compromisos financieros para trabajar, necesitamos garantizar en ese espacio también. No es más suficiente trabajar en CSW, en CPD y en otros espacios. Tenemos que estar juntas ali
exactamente para criar. Y la conferencia de Sevilla entonces fue una oportunidad de esta porque entonces tenemos ahora el nuevo marco entonces para la negociación y para las otras cosas. No que los marcos que se establezcan sean cumplidos, porque lo vemos todos los días lo que se pasa, pero es necesario que sigamos insistiendo en que los acuerdos internacionales se están firmados y se tienen que cumplir. Entonces tenemos eso como un denominador mínimo de trabajo, así como es la Agenda 2030 y otros demás, que tenemos que insistir para que funcione. En Sevilla, entonces vimos que entonces muchas sesiones sobre género estaban todas, no había una sensibilidad para garantizar que las sesiones no estuvieran todas al mismo tiempo, porque muchas veces los temas similares estaban al mismo tiempo y nosotros tuvimos que elegir, pero estaban las sesiones de género, algunas sesiones sobre cuidado, gestos de IPPF Acro lo hicieron, algunas incluso con SS Malak, con Women's Major Group. Tuvimos el foro feminista en que se destacó este como un eje, pero lo mencionaría que en muchas sesiones, no solamente las que trataban de género, o que trataban de economía de cuidado, que trataban de temas feministas y o de género, se mencionó la economía del cuidado. Y incluso en eventos que no estaban entonces centrados como un destaque o como una promoción del país, muchas veces de personas de Estados miembros que lo mencionaban como a mi país es importante la economía de cuidado y nosotros tenemos un track, tenemos un ciclo histórico de inversión en esto y este se promovía como un diferencial muy alto. Entonces, a los países les parecía interesante incluir y mencionar la economía del cuidado como algo de destaque, algo diferencial e importante para abrir su promoción frente a los otros. Entonces, creo que es importante hacer hincapié. Y creo entonces que tenemos aquí entonces la consolidación del tema de economía de cuidado en los procesos de financiamiento para el desarrollo. Incluso se tenemos por la materialización en la declaración oficial, en el compromiso de Sevilla del tema. Tenemos el párrafo 11 entonces, que no es el texto más intenso y más emocionante de todos, pero se comprometen entonces a aumentar la inversión en la economía del cuidado y reconocer, solo tres verbos, solo reconocer, valorar y redistribuir. Entonces, la carga que es desproporcional de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los países que lo hacen las mujeres. No se reconoce que las niñas lo hacen, solamente las mujeres. Es importante también mencionar entonces que no tenemos muchos avances, pero en la declaración, en el compromiso de Sevilla, tenemos la eliminación de la violencia de género como un compromiso. Se reconoce también que es imprescindible lograr entonces la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres. Se menciona también la igualdad de género, el empoderamiento como que es el lenguaje que tenemos que tener atención. Cuando se menciona la economía del cuidado, la necesidad de invertir en la igualdad de género, se menciona que, ¿por qué? Porque pueden aportar beneficios económicos. Y pueden, no se dice que es una verdad, es que pueden, es una posibilidad y que invertir en la igualdad de género puede contribuir para el desarrollo. Entonces tenemos un lenguaje que al mismo tiempo que reconoce la economía del cuidado como indispensable entonces para avances, pero solamente como una posibilidad para garantir efectivamente el desarrollo. Ese es el punto que tenemos que avanzar todavía. Hay otros puntos interesantes como el reconocimiento también de que sigue la feminización de la pobreza y que es necesario entonces la erradicación de la pobreza para que se garantice el empoderamiento de las mujeres. Entonces, como una declaración que provee algunas cosas, pero en lo mismo párrafo las toma o se pone con un lenguaje no tan fuerte o duvidoso, se dice duvidoso, ¿eh? Entonces, porque se puede decir, no es que es. Y entonces tenemos este desafío, entonces, como mencionó Sandra, entonces, cómo trabajar este tema y otros también en este contexto del multilateralismo que se saca,
Y creo que el camino es ese. Tenemos que tener las alianzas entre los movimientos regionales. Latinoamérica estaba fuerte, estaba concisa, pero incluso entre nosotras tenemos que garantizar el espacio de la diversidad en las mujeres. No había tanta visibilización las mujeres LGBTQ o las mujeres rurales, las mujeres indígenas, tradicionales, quilombolas. Tenemos que garantizar este espacio para que puedan traer sus historias. Necesitamos las alianzas regionales con las otras personas y necesitamos también creo que traer la atención también del acúmulo que tiene Latinoamérica en este proceso, para, como mencionó Sandra, que no sea un proceso del norte global, y muchas veces el norte global se pone como un espacio que se avanzó, todos están muy tranquilos en las cuestiones de género, ya se avanzó, ya se invierte, y hay inversión de ellos en los países que están todavía en desarrollo, que no es verdad, hay discrepancias, hay desigualdad, incluso en los países más ricos, y se ve en los Estados Unidos cómo estamos, y tenemos que también acordar al mundo que tenemos el documento más avanzado sobre economía del cuidado del mundo, que es un acuerdo regional. Tenemos el compromiso de Buenos Aires. Ese sí se puede replicar, se puede establecer como un parámetro para avanzar sobre eso. Y necesitamos también, que es un punto que Gestos tiene muy fuerte, que es de garantizar entonces la adopción formal de objetivos, de metas y de indicadores. Como mencionó Alessandra, la idea de de centralizar esfuerzos y garantizar que si la economía de cuidado estuvo inclusa en el compromiso de Sevilla, es porque era una manera de garantizar la difusión de género y basado en indicadores, basado en como una visualización, porque no hay como trabajar la economía de cuidado si no trabajan las mujeres y las niñas. Es imposible, no hay como es la centralidad del tema. Entonces, si había la resistencia a trabajar cuestiones de mujeres, incluir las palabras mujeres, las palabras, los temas de género en la declaración, cuando se garantiza eso, que es predominantemente una cuestión económica y financiera, entonces, que es una otra manera de garantizarlo, ahí está. Entonces, lo que se pasó es que garantizamos la inclusión del tema, pero no logramos que el parágrafo que menciona que entonces se iban a establecer metas e indicadores, estándares para que sean mencionados y sean como compilados por los países y presentados como informe, eso no pasó. Pero lo que tenemos es que Sevilla no fue un fin de un camino, pero tiene que ser el nuevo camino que se empezó a hablar. Entonces ahora tenemos que hacer nuestra incidencia y tenemos otros espacios. Tenemos además, estamos ahora, ahí está, creo que Sandra está, pero por cierto tenemos Verónica en el Foro Político de Alto Nivel, tenemos la CSW, tenemos la cumbre de Doha sobre desarrollo social, tenemos otros espacios que tenemos que seguir con esta conversación, poner nuevamente los temas e exigir que eso se establezca, porque lo que tenemos en Sevilla es solamente un inicio muy bajo. Tenemos ambición muy más larga que esa. Ese fue que fue posible hacer, pero ya tenemos el tema, pero los países no establecieron ningún mecanismo de medición de avances. Entonces, eso se sabe que es una brecha. Entonces, tenemos que sacar esta brecha. Entonces, vamos a construir ese puente, entonces, en otros espacios. Y tenemos que poner esto, porque a nosotros en Brasil, con la experiencia que tuvimos con Bolsonaro y la destrucción de las políticas públicas, se quedó muy claro, muy evidente cómo es importante tener estándares de metas, objetivos e indicadores, porque si tu país no se va a avanzar, no tiene compromisos o lo saca lo que había de estructuras sociales, usted tiene instrumentos internacionales ya reconocidos y como compromiso de los Estados miembros de avanzar. Entonces, a nosotros, por ejemplo, con el informe que hicimos, el informe Luz, entonces que garantizamos la información. Si tenemos el compromiso de objetivos, metas e indicadores internacionales, nosotros de sociedad civil podemos producir nuestros datos y demostrar efectivamente lo que se avanza y lo que se queda hacer. Entonces tenemos cómo trabajar. Si quedamos así solamente con compromiso, sí es muy importante y nos comprometemos a avanzar, pero no dice cómo, cuánto, hasta cuándo se va a establecer los avances, no tenemos compromisos efectivos, solamente palabras. Entonces ya sabemos que los compromisos son muchas veces solamente
una medición, palabras al viento, pero necesitamos compromiso. Entonces tenemos como estrategia, lo creo, hacer incidencia en estos espacios para que se cristalice esta idea de que es necesario establecer compromisos mensurables y entonces utilizarnos como instrumentos de incidencia política. Y sería eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, principalmente por nos dejar muy clara ese mensaje de que Sevilla no es el final. Sevilla es el comienzo de un nuevo capítulo para nosotras, las feministas, y que para ese capítulo necesitamos tener métricas. Necesitamos tener compromisos formales con indicadores y con metas mensurables, porque así podemos también hacer mejor nuestro trabajo de monitoreo e incidencia desde la sociedad civil. Con eso yo quiero invitar a Verónica Brown, que es la coordinadora del Grupo Mayor de Mujeres. Para ustedes que están se sumando ahora, dentro de la estructura de Naciones Unidas, en 1992, cuando tuvimos la Conferencia de Medio Ambiente en Río de Enero, se definió la creación de grupos de la sociedad civil formalizados que iban a hacer seguimiento de la agenda de desarrollo. Y uno de los 9 grupos que fueron creados en 92 fue justamente el Grupo Mayor de Mujeres. Ese grupo tiene el mandato específico de hacer seguimiento sobre las agendas de desarrollo y estamos súper felices, Verónica, que este año formalmente el Grupo Mayor de Mujeres está súper comprometido, enganchado con ese trabajo. Sé que es mucho más trabajo allá de lo que había si planeado o no, pero es muy importante que sea un espacio formal reconocido por Naciones Unidas para eso. Y como yo decía en comenzito de nuestra conversación, mientras tenemos en Estados Unidos, en Red Quarters de Naciones Unidas en Nueva York, el seguimiento de la Agenda 2030 que se da justamente durante el Foro Político de Alto Nivel, que está empezando ahora esa semana, es esa semana y la siguiente, ahí el Grupo Mayor de Mujeres juega un peso muy grande en movilizar nuestras agendas. Para nuestra región, Latinoamérica y Caribe, tenemos un sistema que no es tan formalizado como fue el Grupo Mayor de Mujeres, pero que nos sirve políticamente como contraparte, que es justamente ese mecanismo de la sociedad civil junto al Foro de Países de Desarrollo Sostenible, que en ese momento tiene tiene 22 grupos que participan ahí. Uno de esos grupos es el Grupo de Mujeres, que es hoy cofacilitado justamente por Gestos, Julia Galván, que está acá, y por la Red Feminista de Salud, que está acá también representada por Sandra. Entonces, ese vínculo y esa conexión y ese diálogo, nosotras queremos profundizar y fortalecer en la región. Y es muy importante tener ahora la participación y perspectiva de Verónica, que nos conduce a nivel internacional en todos esos procesos. Verónica, muchas gracias y tienes la palabra, por favor. Hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar? Sí, ¿Sí? querido, por favor. Ok, súper. Hola a todos, desde el día 2 del Foro Político de Alto Nivel. Voy a tratar de hablar un poco alto porque hay mucha bulla alrededor mío. Muchas gracias por la invitación y gracias aquí a las colegas que han enmarcado este tema con tanta energía política, que es lo que se trató de llevar en la organización del Foro Feminista del FSD4. Como mencionó Alessandra, fue algo en donde el grupo mayor de mujeres usualmente no tiene eh, no tiene tanta acción, pero fue algo que hubo una necesidad política, porque había una necesidad de crear un espacio para la sociedad feminista y hasta a mí me sorprendió cuánto ese espacio fue atendido, cuánto las personas lo necesitaban y las conversaciones que se dieron ahí. Creo que ya hemos repasado y no me tardaré mucho, de que es un espacio bastante técnico en donde usualmente muchas muchas organizaciones feministas y muchas activistas no han tenido la oportunidad de indagar a esos temas, pero como
han estado hablando aquí las hermanas, primero no hay el mandato del Grupo Mayor de Mujeres es la Agenda 2030, pero no hay Agenda 2030 si no hay plata para pagar ¿no? los ODS. Entonces, si no tenemos un buen marco sobre el financiamiento para el desarrollo, para crear la igualdad y la equidad que le hace mucha falta al sistema de arquitectura global, entonces no vamos a tener dentro de esta crisis mundial y regresista el dinero que necesitamos para cumplir con la Agenda 2030, que es lo que que es el mandato del Grupo Mayor de Mujeres. Y como hablaban las hermanas, estamos hablando también de la crisis del multilateralismo y que se vienen unas reformas muy serias, que es algo que también está muy relacionado con esto, que son las de ONU 80, ¿no? Entonces, dentro de ese marco de esa crisis y las reformas que se vienen, es muy importante prestar la atención a esta agenda de financiamiento para el desarrollo. Y yo creo que ya se cubrió bastante de las temáticas y, como dije, ¿no? Del marco político muy importante que hay que tener en cuenta para entrarle a esta agenda. Entonces, yo voy a hablar un poquito más de las cosas prácticas que se vienen para hablar dónde, como comunidad feminista, tenemos que abrir espacio y comenzar a informarnos y a seguir estos procesos, ¿no? Bueno, ustedes como saben, y se ha establecido ya que el sistema de arquitectura global y sus secuaces, ¿no? El sistema de deuda, el sistema fiscal, fueron hechos en ¿no? La época en donde todavía las naciones se estaban descolonizando. Entonces, una agenda bastante, no es una agenda que ha sido descolonizada, es una agenda colonial y es unas reglas hechas para la medida de los países poderosos y de los actores más poderosos. Entonces, se está tratando de equilibrar la cancha, ¿verdad? Y dos de los marcos que se vienen, que hay que prestarles atención, que son de seguimiento al documento de Sevilla, es el marco sobre la Convención de Cooperación Fiscal Internacional, que se comenzó a negociar este año y se negociará entre este año y el 2027. Las primeras negociaciones se llevaron a cabo en febrero de este año y están entre Nueva York y Nairobi. Las hermanas en África son, tu gatito, me encanta, esto, el gatito de Alessandra. Las negociaciones se llevan entre cabo entre Nueva York y Nairobi porque hay unas organizaciones muy fuertes en la región de África siguiendo esta convención y es el grupo de África que ha ido impulsando la convención, este marco de la cooperación fiscal internacional. Entonces, ¿no? Como comunidad feminista y dentro del paraguas del Women's Major Group, vamos a intentar seguir qué es lo que se está argumentando y ver cuál es la perspectiva feminista que podemos agregarle a este marco antes de que se termine el 2027. Entonces, como a mí me gusta pensar en eso, que es como el manual de reglas para que todo el mundo pague los impuestos donde corresponde, ¿no? Y es algo muy importante que hay que seguir porque le da respaldo a lo que hemos negociado en Sevilla, ¿no? Y que puede también suplementar donde en Sevilla el lenguaje de Sevilla que no estuvo tan fuerte, que justo es en estas políticas de deuda y políticas de impuestos, ¿no? Siguiendo el otro marco que se empezó a negociar ahorita en Sevilla es la Convención de Deuda o el marco sobre la deuda soberana. Entonces, vimos que esa es una de los temas que dentro de Sevilla no estuvo tan fuerte, ¿verdad? Y que lo que se empujaba desde el sur global, no alcanzamos las metas que esperábamos para una transformación verdadera del sistema de arquitectura financiera. Entonces, este es algo que todavía estamos siguiendo y creo que como Women's Major Groups entrando a esta agenda y proveyendo ese vínculo entre las personas que trabajan en esto más técnicos y la comunidad feminista, ¿no? En grande, vamos a poder proveer información y un poco más de webinarios y de capacitaciones sobre cómo entrarle a este marco de deuda soberana. Sé que es un marco legal vinculante que se está buscando, se empezó a hablar en Sevilla,
y que esperemos que las negociaciones y la concretización de este tema se comience a dar ya ahorita, ¿no? Después de Sevilla. Y ahorita les digo cómo va a suceder eso dentro de los dos otros procesos que se dan todos los años para hacer de seguimiento a Sevilla. Bueno, creo que está sin más decir que ya han cubierto las compañeras acá, que es parte de lo que estamos tratando de empujar, y para poder empujar estas políticas feministas alrededor de los cuidados, alrededor de la igualdad de género, de la salud sexual y reproductiva, que hay que empujarlo con estos marcos que ayudan a cerrar los agujeros fiscales, a encontrar el dinero que necesitamos para financiar nuestras agendas y para que los gobiernos recuperen los millones, ¿no? que pierden por estos agujeros fiscales y la dominación, ¿no? de países y agentes poderosos alrededor de esta agenda global de arquitectura financiera, ¿no? Y esto, dedicarle esos recursos pues a los servicios públicos, que es donde tenemos que invertir este dinero. Entonces, estamos con esas dos convenciones que hay que darle seguimiento si es que vamos a seguir con el grupo y la energía que le dedicamos al Foro Feminista y este grupo que se ha formado alrededor de Sevilla. Y esto, hay dos procesos en el año que hay que seguir de cerca. El primero es donde se va a discutir la agenda de Sevilla y el seguimiento de la implementación de esa agenda, que es el Foro sobre Financiación del Desarrollo, que pasa todos los años, que creo que sí también es en febrero, y es un evento convocado bajo ECOSOC. Y eso es muy importante porque ECOSOC es el que le da al grupo, a todos los grupos mayores, pero al grupo de mayor de mujeres, nuestra resolución y nuestro mandato, ¿no? Son los que protegen el mandato de los grupos mayores eh, como los grupos de derechos, ¿no? Entonces va a ser un foro en donde por ese mandato que tienen los grupos mayores de ECOSOC, podemos pedir participación, podemos pedir hablar. Entonces es algo que estaremos discutiendo como el Grupo Mayor de Mujeres en cómo entrar y darle seguimiento a lo que empezamos en Sevilla anualmente dentro de esta agenda. Y fue donde se siguió la agenda de Addis Ababa y ahora se seguirá lo de Sevilla y se discuten la financiación para el desarrollo en general. Entonces hay un proceso más que me gustaría hablar y otro marco que empezamos a hablar en Sevilla que me gustaría también mencionar acá. El segundo proceso es el informe del financiamiento para el desarrollo sostenible. Esto se publica cada año, es la oficina del secretario general de la ONU que lo publica, y el informe antes evaluaba la agenda de Addis y ahora evaluará la agenda de Sevilla. Entonces es importante también seguir ese proceso para agregar como de sociedad civil y de sociedad civil feminista específicamente nuestras perspectivas dentro de ese reporte y asegurarnos de que el reporte verdaderamente esté cubriendo las realidades, ¿no? en tierra de lo que está pasando y de los trabajos que se están tomando ¿no? en cada país alrededor del financiamiento para el desarrollo. Y por último, quería hablar de lo que le dicen que es el SPA. Y esto también es muy importante para nosotros porque es algo que firmamos como el Grupo Mayor de Mujeres, pero que no sé si los que estuvieron con nosotros en Sevilla, nos reunimos con ONU Mujeres. ONU Mujeres fue el que apoyó el Foro Feminista y ONU Mujeres es el que está liderando este proceso del SPA junto con España. Entonces, el SPA es la Sevilla Platform for Action, la plataforma de acción de Sevilla. Y hay un SPA en particular que va a seguir el financiamiento para la igualdad de género. Sí, es una plataforma multi-stakeholder, ¿no? Una alianza de multiactores, que ustedes saben que hay muchos grupos que le preocupa mucho ese término por lo que implica alrededor de los negocios privados, ¿no? La privatización. Pero de todas maneras es algo que tenemos que seguir porque va a buscar ampliar no todo lo que es financiación para la igualdad de género dentro de Sevilla y nos da una plataforma también a seguir dentro de ONU Mujeres y con los gobiernos aliados y nos da el oído de los gobiernos aliados que se han firmado y van a estar siguiendo este Sevilla Platform for Action del SPA.
Entonces también es muy importante seguirlo para que haya transparencia en el proceso, para que tengamos otra herramienta para rendición de cuentas, ¿no? Y porque dentro de este marco de multiactores también está sociedad civil. Entonces tenemos otra apertura como sociedad civil para estar presentes en el seguimiento de esta agenda y ver cómo la vamos, ¿no? Cómo la vamos fortalecendo, cómo vamos dándole seguimiento y cómo vamos organizándonos para cuando venga la próxima, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero como cuando venga el próximo la próxima negociación de financiamiento para el desarrollo, para poder verdaderamente llegar a la visión que nos proponemos como sociedad civil feminista, que no alcanzamos en esta agenda, pero que vamos a darle seguimiento y trabajar con lo que tenemos ahí para llegar a eso a la próxima. Entonces, cierro ahí, gracias y te lo regreso a Alessandra. Muchísimas gracias, Verónica. Súper bueno. Principalmente porque hay muchas preguntas acá en chat sobre cómo participar y cómo hacer seguimiento y cómo acompañar, porque realmente ese fue un espacio muy cerrado. Y es un poco como decía antes nuestras ponentes, ¿no? De que a pesar de que el tema de economía parece ser un tema cerrado, lo de relaciones internacionales como un todo es un tema cerrado y logramos participar y logramos invertir nuestro tiempo y llevar nuestros mensajes. Entonces, tal vez lo puedo tal vez invitar a participar desde nuestra región directamente junto al mecanismo de la sociedad civil, grupo de mujeres acá. No sé si Julia puede poner acá un email de contacto para las que quieran se sumar al mecanismo. Asimismo, también si pueden directamente sumar a un grupo mayor de mujeres, que es muy sencillo el proceso de inclusión, que también pido a Verónica que ponga acá, por favor, el contacto de para quién debe escribir pidiendo registro. A partir de esos dos grupos, vamos a mantener informaciones, vamos a compartir lo que sabemos, vamos a preguntar lo que no sabemos, vamos a seguir construyendo las fuerzas para que podamos, desde la mirada regional, llegar a ese proceso mucho más fuertes. Los procesos de seguimiento en Nueva York son en abril. Los foros de seguimiento de FFD son en abril, así como también en general nuestro foro regional de Agenda 2030 es en abril también, acá en Latinoamérica. Entonces, la cuestión es cómo podemos siempre llevar a esos espacios donde estamos esa pregunta clave, ¿no? Ok, pero ¿y los medios de implementación? Ok, ¿y la economía? ¿Cómo van a aportar a eso? Entonces, muy rápidamente quería dar un minutito a Sandra, a Juliana y a Verónica, dar sus palabras finales para cerrarnos esa sesión, porque es importante dejar un poquito acá para que las personas miren el link y busquen la información. No quiero cerrar la sesión sin les dar tiempo de tomar nota acá de la conversación en el chat. Entonces, un minuto a Sandra, un minuto a Juliana y un minuto a Verónica, por favor. Sandra, querida. Gracias, Alessandra. Bueno, yo creo que hay aquí elementos suficientes para hacerle seguimiento a la agenda, hay herramientas suficientes y argumentaciones de por qué esta agenda es importante para nosotras. Yo creo que, Alessandra, tú dijiste una cosa que es muy clave, este no es el comienzo de este no es el final de la agenda. La conferencia de Sevilla no fue el final del camino, es el comienzo. Mabel también en alguno de sus presentaciones decía, este es el comienzo de una lucha, eh, que afortunadamente otras compañeras nos antecedieron y abrieron el camino para participar en esto, pero ahora es donde tenemos el gran desafío de cómo integrar el tema de la arquitectura financiera internacional, de los grandes cambios y tratar, por lo menos, quién sabe si lo logremos, pero tratar de lograr que lo que resulte de esta nueva arquitectura internacional sea menos machista, menos racista, menos clasista, más integradora de las mujeres, por lo menos hacer un aporte a ver si logramos que este escenario, el espacio de la multilateralidad, que a su vez es el espacio de la defensa de los derechos humanos, que ha sido el espacio de la construcción de la paz mundial y sea realmente de la sostenibilidad de la vida en igualdad de condiciones para hombres, para mujeres, para todas, para todos, para todes.
Muchísimas gracias, Sandra. Ojalá así sea, Juliana. Yo comparto de la impresión de Sandra, creo que tenemos que seguir invirtiendo en esos espacios con mucha fuerza y con nuestros aportes feministas, porque tenemos también que prevenir tal vez un atrapamiento de las mujeres, porque hay muchos espacios de discusión sobre el tema, por ejemplo, de economía del cuidado, pero hay diferentes abordajes y hay abordajes que ponen solo como un factor económico o financiero. Entonces, el problema es que no es remunerado. Entonces, vamos a brindar a las mujeres con $100 para que se queden en estos espacios, solamente ellas atrapadas en estos espacios. No podemos permitir eso. Necesitamos entonces garantizar que se avancen los temas, pero con un abordaje de derechos, un abordaje de derechos de mujeres feministas. Porque como mencionamos en nuestro evento paralelo, y siempre me acuerdo cuando lo mencionaba para las cuestiones de la política externa feminista, no es suficiente ser mujer, pero es necesario, imprescindible que sean mujeres feministas. Necesitamos de personas feministas en estos espacios. Entonces es necesario entonces brindar estos aportes de mucho acúmulo del movimiento feminista de hace décadas que se habla sobre la importancia de las mujeres en la economía, que no son representadas, reconocidas, no son mensuradas. Necesitamos entonces que esos aportes sean para la liberación de las mujeres en el sentido de sus derechos, para que puedan tener derechos que sean reconocidos y que puedan, entonces todas las personas tienen el bien vivir. Entonces creo que es necesario mantener siempre esta mirada de trabajo y esta mirada política en los aportes que hacemos para que no tengamos la captura de nuestros movimientos y de nuestros temas una vez más como maneras, como medios de mantener a las mujeres en esos espacios. Entonces sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Y ahora, Verónica, por favor, tus palabras finales. Gracias, Alessandra. Bueno, nada más para decir, definitivamente, desde aquí de la perspectiva del foro político de alto nivel, hay que meterle mano a todo, porque estamos en una crisis y estos son nuestros espacios y son unos espacios que están siendo cooptados por los antigéneros, están siendo cooptados por las organizaciones privadas y hay que recuperar lo que tenemos. Estos son los espacios de sociedad civil, es como dice, somos nosotros. We the people, ¿no? Somos la gente que somos dueños de estas agendas. Entonces, nada más perseverar y espero como que el grupo mayor de mujeres que podamos proveer ese vínculo entre localidades, entre regiones, hacia el ámbito global, porque es la importancia de llevar estas voces y alzar nuestras voces para recuperar estas agendas y lograr transformar la arquitectura global financiera para que verdaderamente sea justa y sirva para nuestras agendas feministas y las vidas de niñas y mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias, Sandra. Quiero les dejar un súper abrazo, decir que esa conversación fue súper rica. Tenemos muchas cuestiones y debates teóricos a hacer, principalmente cómo tratar esa economía de cuidado que no sea simplemente, como decía Juliana César, para reforzar una estructura capitalista excluyente y excludente que tenemos, pero también pensar cuáles son las alternativas que tenemos frente a eso. Desde IPPF Acro, les dejo un abrazo muy grande y todo nuestro compromiso de seguir trabajando por esa agenda. Conten con nosotras, con nosotros, estamos juntas en eso. Y para esas preguntas que aún no tenemos respuestas, necesitamos estar juntas para construir juntas con una mirada de diversidad. Entonces, es un camino largo con emergencia climática, pero que es largo y espero que juntas podamos avanzar. Y acá en chat ustedes tienen toda la información como unirse al grupo de mujeres de CEPAL y cómo unirse al grupo de mujeres de Women's Major Group. Espero que sea súper inspirador y que ustedes se sumen y que traigan sus cuestiones a esos grupos, porque ese espacio es nuestro y nosotras que los hacemos ser vivo y ser significativo y significante. Un abrazo, queridas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y buena semana a todos de fuerza para las que están en el Foro Político de Alto Nivel. Muchas gracias, un abrazo a todas, lindo verlas.
Un Un abrazo. Gracias. abrazo, muchas Gracias. gracias. A todos, gracias a todas. Muchísimas gracias. Pa- Parabéns, prazer. Estaremos juntas e unidas sempre. Ai, que bom. Muito Tá obrigada. certo. Um Boas abraço. Obrigado. propostas.